entrevista a pastores de teología y líderes ecuatorianos sobre el método de interpretación que utilizan acerca del texto bíblico. Tenemos la grata presencia del pastor Jacobo Jiménez. Mi pastor, bienvenido. Se nos ayuda con su cargo y experiencia. Claro que sí, querido profesor. Saludos a todos. Bueno, soy pal de la Iglesia de Dios Torrefuerte Valle de los Chillos, en el sector de San Pedro de Taboada, Cantón Rumiñahui. También soy el secretario general de la Iglesia de Dios en Ecuador. ¿Cuál es su pasatiempo y qué hacen los ratos libres, mi pastor? Cuéntanos un poquito. Pasatiempo como tal no lo tengo. Tal vez coleccionar estampillas, armar rompecabezas, hacer un deporte, no. Pero algo que hemos desarrollado con mi familia es el viajar. Tal vez un viaje, dos viajes al año nos ha llevado sobre todo a enriquecer y fortalecer el lazo como familia, y de eso sacamos mucho provecho donde tal vez nos vamos descubriendo a nosotros mismos. Yo creería que ese es es mi pasatiempo, ¿no? Disfrutar de mi familia en un espacio de viaje, en alguna locación en particular. Muy bien, vamos entrando en materia. Cuando se acerca al texto bíblico, ¿utiliza un método específico de interpretación? Sí, trato justamente de estudiar el texto basado específicamente, sobre todo, en un método que me ayude a entender y comprender lo que la palabra del Señor quiere dar a conocer, tomando en cuenta que la intencionalidad es justamente no decir tal vez lo que yo quiero decir, o no decir lo que la gente quiere escuchar, sino decir lo que Dios quiere hablar a su pueblo. Pero claro, no podemos tampoco tomar muy a la ligera o de una manera beligerante y decir, esto es así, sino que obviamente hay que hacer un estudio minucioso, un estudio contemplativo de lo que la palabra enseña, dice, menciona. Entonces, obviamente, si hablamos de método, podríamos hablar del método gramatical histórico, que es el que más me podría apegar, ¿no? En cuanto al tema de acercarme cuando nos acercamos al texto bíblico. ¿Por qué es importante utilizar el método hermenéutico efectivo para interpretar la Biblia? ¿Qué características tiene la Biblia que requiere un método tan riguroso? A ver, pensemos primero en que la hermenéutica es una ciencia, entiéndase así. La hermenéutica es una ciencia que nos ayuda a ampliar más el comprender del sagrado texto. No podemos caer en una simple explicación, no podemos caer en una simple explicación. Entonces, debemos entender que la hermenéutica nos va a ayudar a ampliar más lo que dice el texto desde la lingüística, desde el tema literal, desde el tema alegórico, el tema espiritual, y todo este sentido nos va a ayudar sobre todo a aportar un mensaje enriquecido, porque claro, si no aplicamos un método, fácilmente podemos caer en simples explicaciones que no aportan al fundamento de fe del creyente. Y obviamente esto caería en actos irresponsables, porque no nos olvidemos que todos quienes
acuden a las congregaciones, más allá de practicar en la convivencia de los creyentes, es también escuchar la palabra del Señor. Y ojo, la palabra de Dios no es cualquier palabra y hay que saber llevar y llegar con el mensaje. ¿Qué sucede cuando no tenemos ningún método? Aquí se aplica un principio que nos enseñaban en el seminario que decía que el texto fuera de contexto sirve para decir cualquier pretexto. Y yo creería que eso sucede cuando no tenemos un adecuado método. Es necesario, es fundamental un método que nos ayude sobre todo a enriquecer los sermones, a enriquecer eh, la homilia, a enriquecer la predicación. Y claro, no nos podemos quedar obviamente con un único mensaje, porque la palabra del Señor nos ha enseñado que podemos de un versículo tal vez sacar muchos sermones. Y esto es lo que también la misma hermenéutica, el mismo método hermenéutico nos ha enseñado. Pero a veces nos quedamos más allá que con el estudio hermenéutico, tal vez nos vamos más con un tema contextual. Y ahí es donde distorsionamos las cosas. Entonces, si es fundamental, si es menester, si es necesario que apliquemos un método, porque hablar de, si no tenemos ningún método, fácilmente podemos decir cualquier pretexto. Entrevista a pastores, estudiantes de teología y líderes ecuatorianos sobre el método de interpretación que utilizan para acercarse al texto bíblico. Hemos tenido la grata presencia del pastor Jacobo Jiménez, en la cual le agradecemos mucho por su excelente participación. Gracias. A usted, querido profesor.